Tenemos el gusto de tener aquí en el set de Vive el Carnaval a los, recordemos que vino a representar este año la delegación de Francia desde Steamboat, y tenemos aquí a tres de las personas que conforman esta asociación de los amigos de Fromulus, que ellos son Michelle, Lucy y Claire. Un aplauso para ellos, bienvenidos a Vive la Mañana, Vive el Carnaval. Empecemos por Claire. Bienvenida a Pasto, bienvenida a Vive el Carnaval. Usted tiene micrófono aquí, tranquila. Qué rico tenerla aquí en el set de Vive el Carnaval y qué rico tenerla aquí en Pasto. Muchas gracias. Bueno, soy un poquito bogotana también, porque bueno. yo vivo en Bogotá desde 3 años, estoy en la Embajada de Francia y soy súper feliz de estar aquí con ustedes todos. Acabamos de escuchar esa música de marimba que tanto me gusta, y pienso que vamos a aprovechar mucho, y mis amigos que vienen de Francia, que no conocen todavía Colombia, lo van a vivir muy bien. Qué bonita forma de conocer Colombia, empezando por Pasto, Lucy. Sí, somos muy contentos de estar aquí en Pasto para hacer la fiesta con vosotros. Nos parece una ciudad muy bonita, Pasto, y la bienvenida fue maravillosa. Bueno, pues, y acá tenemos a Michael, Michelle, perdón. Michelle no habla el español, él solamente habla francés. Pero Claire le ayuda. Pero Claire le va a ayudar. Claro. Entonces preguntémosle a Michelle que cómo se ha sentido estos días aquí en nuestro país. Michel, comment est-ce que tu as ressenti ces jours ici? L'accueil est exceptionnel. Nous avons été accueillis à l'aéroport avec des cocktails, un orchestre, des banderoles. C'était fabuleux. C'est le meilleur accueil de tous les voyages de notre géant. Michel dice que la corrida fue excepcional, que fueron acogidos en el aeropuerto con música, con una fiesta ya en la llegada, y es la primera vez que reciben una acogida tan linda, y muchísimas gracias por eso. Como el tiempo es corto, hoy se van de turismo, o sea que se van a perder un poquito lo que es el festival hoy, el Día de Negrito, se van a perder un poco lo que es el palenque lúdico, pero nosotros estamos ahí en recuadro mirando cómo se desarrolla y tenemos el sonidito de fondo para que no se lo pierdan del todo y para que puedan ir disfrutando un poquito. ¿Qué tal el clima, Lucy? Mejor que los pensábamos. Sí, estamos... Tranquila. Si me nos quiere hablar en francés, nos habla en francés y Claire nos ayuda. Tenemos suerte porque no hay ninguna lluvia. Sí, es cierto. Pero bueno, yo quiero que le contemos un poco a todos los televidentes, porque a ellos les llama mucho la atención de tener la comunidad, pero que nos han hablado mucho sobre esta asociación que son los amigos de Fromulus. ¿En qué consiste? ¿Cómo es ella? La asociación, la delegación consiste en 23 personas y un gigante, el gigante Juan el Leñador, que pesa cerca de 90 kilos y la altura es de cerca de 5 metros. Está llevado por 2 hombres dentro del gigante y va a desfilar mañana. Bueno, pues mañana tendremos el gusto de, durante toda la senda, poder conocer al gran gigante, a Juan el Leñador. Yo creo que ahí lo podemos ver en la fotografía. Ellos han traído esa postal para nosotros. Es impresionante, ¿no? O sea, ¿cómo es el carnaval allá en Steamboat? El carnaval no es lo mismo que el de Pasto. Es muy diferente. El carnaval de Pasto se parece más al carnaval de Niza en el sur de Francia. Pero en Steamboat cada 6 años organizamos un festival de gigantes, y los gigantes se parecen mucho a los disfraces individuales que tenéis en Pasto. Entonces queríamos hacer un intercambio cultural con la ciudad de Pasto. Claire, ¿por qué invitaría usted a más franceses a esta hermosa ciudad San Juan de Pasto? Más Porque que 20. sí, más que 20, más. que se vengan todos. Usted le diría a más franceses, en este momento son 23, hay 30 según lo que nos comentaba fuera de cámaras, Sí. 30 ya residiendo aquí en Pasto, pero ¿cómo haría usted la invitación para que mucha más gente asistiera aquí al carnaval o viniera a visitar esta ciudad? No, bueno, eso es otro punto. Ya fue un esfuerzo grande de llevar a tanta gente, un gigante de 600 kilos,
Y bueno, te juro que no fue fácil, No. pero estamos súper felices porque todo resultó muy, muy bien. Mírelo. Pero pienso, ay, sí, eso son imágenes de Stanford. Pero bueno, pienso que sí, todo el amor que tengo para ese país y todo el esfuerzo que hago dentro de mi trabajo de cooperación es hablar de otra manera de ese país maravilloso y que venga siempre más turistas y gente para que conozca de verdad la Colombia que no conocemos en Europa, El ¿no? intercambio, Claire, es algo, pues digámoslo así, en el lenguaje popular es algo que es, se mueve gracias a los vínculos políticos que se tengan o gracias a las gestiones que se hagan políticamente. Pero realmente, ¿qué los mueve a ustedes para estar aquí en una ciudad como Pasto? Bueno, es que Pasto tiene un carnaval conocido afuera de las fronteras, es el patrimonio de la humanidad, es algo muy importante. Hay dos que yo sepa solamente en Colombia y no tanto en toda América Latina. Y para mí, desde el inicio me pareció muy importante, como ellos también en Stanford tienen un patrimonio de la humanidad, de aprovechar esa ocasión para hacer ese intercambio entre dos patrimonios culturales, ¿no? Pero aparte de eso hay que seguir haciendo otras cosas, no solamente a nivel cultural, pero también a nivel político, económico, porque Colombia tiene problemas, pero también es un país que funciona muy bien. Es cierto, yo quiero que Michelle nos cuente un poquito sobre, él nos decía detrás de cámaras, me contaba que a él también le parece muy importante que nosotros vamos a ir hasta su país este año, Claro. en el mes de abril, entonces que sea por sus propias palabras y luego nos traducen, que nos cuente él. Parce que c'est très bien, parce que ce qui est important pour nous également, c'est de pouvoir recevoir à la délégation Pasto chez nous au mois d'avril. Oui, tout à fait. Le dernier week-end d'avril, nous allons accueillir 101 géants du monde entier, de 11 pays d'Europe, mais aussi en invité d'honneur des géants du Burkina Faso, des géants du Brésil et surtout les géants de Pasto. Es que el último fin de semana de abril van a hacer un gran carnaval y a correr a gigantes de muchísimos países. 100 gigantes. 101, ¿no? 101, gigantes sí. del mundo, sobre todo de Europa, pero también invitados de honor como Brasil, Burkina Faso en África y claro, Pasto, que les ha recibido aquí, ahí en Francia. De la misma manera espero que fueron recibidos aquí en esa ciudad tan bella de Pasto. Bueno, la contagiaron del maquillaje aquí en el set de Vive la Mañana, ¿no? Se contagió de maquillaje. Sí, bueno, agradezco mucho A Paula. porque Paula es una artista y cuando he visto tu maquillaje me decía, no, quiero salir de la misma manera. No sé, O sea que el tiene que efecto recomendar a es- Rumi Pamba. Ah, Rumi Pamba. Rumi Pamba. Rumi Pamba es la academia que nos viene y nos maquilla a nosotros acá. Ah, muy bien. Ya, bueno, ¿cuándo llegaron, Lucy? Ayer debíamos llegar Antes, el día anterior, pero el aeropuerto era cerrado. Hemos Normal. hemos llegado ayer y hemos visto parte del desfile de ayer y estaba fantástico. ¿Qué otras partes de la ciudad han conocido? ¿Han salido ya a ver las plazas? No. La noche pasada hemos visto las iluminaciones, pero es casi todo. Ok, mire, nos preguntan aquí atrás de cámaras, porque eso yo creo que mucha gente mañana les llevará la atención al ver al gigante, a Juan, y dirán, ¿cómo hicieron para traerlo hasta Pasto desde tan lejos? Pero esa es una pregunta que yo estaba detrás de cámaras y decía, dolor de cabeza, Claire. ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo se traen ese gigante de casi Bueno. 4 metros? Él llegó por la valija diplomática, fíjate. Nunca habían visto en una valija diplomática una cara tan grande. Lléveme esa cajita ahí, una cajita pequeñita. Pero bueno, lo hemos visto ayer, está muy bien el gigante, llegó muy lindo, muy en perfecta salud. Entonces, mañana los va a aprovechar. Hay que van contarle a ver. Michael de qué estamos hablando porque Sí, si no, él está ahí. claro. Fernando se le puede contar ahí más o menos de qué es lo que estamos hablando mientras Claire nos cuenta acá. Ok. Sí, pero bueno, es solamente una caja gigante, como el gigante que es adentro.
pero fue, bueno, no fue tan complicado, de verdad. La suerte fue que la valija diplomática aceptó llevar algo tan grande a Colombia. Y ahora para armarlo, ¿quién se encarga de volver a armarlo? Eso, ça es Michel o Lucie. Comment est-ce qu'on va monter le géant? Comment est-ce qu'on va le... En fait, il est démonté en 2 parties et plus une hache, puisqu'il est bûcheron, donc il a sa hache monumentale. Et ensuite, on va l'habiller. Et tout le groupe est habillé comme le géant, avec un costume très particulier qui est une création d'un artiste flamand. Entonces viene en 2 partes, no más. Hay que armar las 2 partes, pero después hay que armarle su hacha. ¿El hacha? La hacha. Y también vestirlo de algo que es muy precioso, que tiene mucho valor, que es hecho por un artista flamenco. Qué bonito, qué bonito. Definitivamente, señores, no saben el gusto que nos da a nosotros tenerlos aquí en Vive en la Mañana. No saben ustedes cuán honrados nos sentimos con la visita de ustedes aquí a Pasto. Ojalá la representación del Carnaval de Pasto también en la tierra de ustedes sea también de su agrado. Qué bueno saber que personas como ustedes se preocupan por asistir a manifestaciones culturales como esta. Con muchísimo gusto lo hacemos. Bueno, y se van el domingo, sí. O sea que no podemos invitarlos a rumbear ni nada. Ay, A bailar. A bailar quizás, la última noche. El 6, en los tablados. Sí. No, venimos también para bailar. Van a estar el 7 también, pero los invitamos al Festival del Cuy y comemos cuy con ellos. Es súper. Okay. ¿Va a comer cuy, Lucy? Sí. Sí. Sí, espero que podré comer el cuy, disfrutar del cuy. ¿Ya lo sí. probaron? No, es algo que no. ¿Claire tampoco? Todavía no, fíjate. No, pero es muy rico, le cuento, es deliciosísimo. Parece al conejo, ¿no? Sí, es un poco, pero es más delicioso. Es más rico. Sí, es más delicioso que el conejo. Cuéntele ahí, a ver, hágame el favor usted. Yo quiero que usted le cuente a Michel, o que le diga, lo va a invitar a comer cuy usted. Voilà, comme il faut aussi qu'on soit invité à danser et à manger le fameux couille, on sera invité peut-être samedi à participer à la fête du couille. Voilà. De acuerdo. Pues señores, son Claire, Lucy y Michelle invitados, gracias también a la gestión que ha hecho la oficina de Carmen, sópleme, de Asuntos Internacionales de la Alcaldía Municipal. Claro, Corpo Carnaval también, y está la Subsecretaría de Turismo. La gestión y la tarea pues que anda haciendo Carmen Amelia, que anda con ellos por acá. La íbamos a poner a traducir, pero dijo, no, ellos hablan español perfectamente, excepto Michelle. Entonces, ella se nos voló de acá. Señores, mil gracias por estar en Pasto. Las puertas de Vive el Carnaval y de Vive en la Mañana siempre abiertas. Ya les vamos a dar a ustedes el tipcito por ahí para que nos sintonicen. Ya somos amigos, son amigos de la casa. Qué rico estar con ustedes. Muchas gracias. Señores, continuamos con todos ustedes aquí en Vive el Carnaval. Los queremos invitar a que vamos a nota, muchachos. Vamos a ver la historia del 5 de enero. Los invitamos para que ustedes también estén pendientes. ¿Por qué se juega los negritos? ¿Por qué hoy es el Día de los Negros aquí en San Juan de Pasto? Historia de este día aquí en Vive el Carnaval.